Un gusto presentar a un amigo de la casa, un expresidente que ha hecho muchas cosas por este colegio y lo sigue haciendo, ama de corazón, así que un gusto. Fidel Báfito. Bueno, hemos tenido algunas demoras, pero son demoras que siempre se tienen en tecnología. Dicen que una buena charla sin demora tecnológica no existe. Esta va a ser excepción. Bueno, vamos yo sé que hubo demora, yo voy a tratar de apurarme, pero no me apuren tantísimo porque voy a tratar de hacer lo que pueda. En el contexto de donde estamos hablando, quizás vamos a concluir en el contexto de la viruela del mono, pero vamos a ver por qué pasan estas cosas. No importa, que la idea es que se vea lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa para que sucedan estas situaciones? Lo primero que tenemos que hacer es salir del paradigma estigmatizado que tenemos los veterinarios, y voy a agrandar la palabra veterinario y voy a decir el equipo de salud, que habitualmente entiende que las cosas pasan adentro del consultorio. Entonces, venimos a hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Entonces, vamos a ver qué pasa fuera del consultorio. La vida pasa fuera del consultorio, no pasa adentro. Adentro vienen las consecuencias de lo que puede llegar a pasar afuera. Entonces, con esta historia de creer y entender que las cosas pasan afuera del consultorio, es que tenemos que tratar de signar esto que estamos tratando de pensar. ¿Cómo aparecen este tipo de enfermedades? Y son nuevas. Yo he escuchado tantas cosas en la historia, y ahora en esta viruela del mono llegué a escuchar algo tan terrible como que por primera vez la enfermedad se ve en humanos. O sea, quien dijo eso, que fue un periodista que yo lo escuché acá en Argentina, no sé, tiene que entender que los africanos no son humanos, porque hace 50 años que esta enfermedad en África es endémica. Entonces, pero vamos a salir de esto porque Franco va a hablar mucho mejor de esto. Yo les quiero explicar esto. Esta misma presentación es del año 2006, ¿no? Año 2006, que empecé a generar este contexto de charla, y miren el título, ¿no? Zoonosis reemergentes o emergentes potenciales pandemias. Influenza, HIV, West Nile y San Luis, las dos encefalitis, los priones, ébola, fiebre hemorrágica de Marburgo, virus Hendra, Menangle, Nipah. A mí me encanta Nipah. Si alguna vez quieren estudiar una enfermedad, estudian Nipah. SARS y Monkeypox, como las películas, ¿no? Y entonces cuando uno dice, che, ¿qué pasa? Y esto que estamos hablando de esto en el 2008 y 2009 me tocó ser docente en la Católica, hablábamos de estas enfermedades. En el 2010 empezamos en Villa de Rosario, desde el 2010 que salió la primera promoción, o sea, la primera promoción de tuvo fauna, hablábamos de estas enfermedades. Y son enfermedades que aparentemente... en el 2018, la Sociedad de Epidemiología de la provincia nos invita a dar una jornada, creo que Federico anduvo por ahí. Y en esas jornadas, la idea era que hablara de zoonosis, pero íbamos a hablar un veterinario, un bioquímico y un médico. Un veterinario, un bioquímico y un médico. Y empezamos a hablar de varias enfermedades. Yo propongo que en el último módulo hablemos de estas enfermedades. De este grupo de enfermedades. Bueno, no encontraron a nadie que hablara de estas enfermedades, el bioquímico, el médico. Estas enfermedades no existían en el ideario colectivo de los equipos de salud, ¿no? Es una situación real que ocurre. ¿Y por qué los faunólogos veterinarios hablan de esto? Porque en realidad son los que están haciendo como una evaluación en territorio, ¿no? En territorio. Y es como que tienen un observatorio del contexto de cómo van generándose o comportándose los agentes patógenos en el ambiente. Y ahí está la situación. ¿Cómo se comportan los agentes patógenos en el ambiente? Bueno, de estas enfermedades, estamos acá ahora, véanla esta, porque
Nipa puede ser la próxima. Y bueno, la sorpresa no es sorpresa. No es sorpresa. Es simplemente entender la epidemiología de cómo se están comportando estas enfermedades. Bueno, ahora vamos a hacer basta de biología y salud y medicina, vamos a hablar de arte y de pintura. A mí me encanta esto de hablar de pintura. Soy un artista totalmente. Somos dos. Sí, yo soy un pintor terrible. Bueno, nada que ver. Pero esta pintura me parece horrible. La cara de los chicos horrible. Pero tiene un significado que de alguna manera lo tenemos que tratar de comprender. Fíjense, dos chicos leyendo, cara de asustado. Ese tipo de pintura del siglo XVI, siglo XV. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Hay un veterinario en la sala? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué animal es? Muy bien. ¿En qué situación tiene ese perro? ¿Cómo lo ven? ¿Situación de qué? Alerta. Situación de alerta. Fíjense abajo de la puerta, se ve apenas una luz, ¿no? Entonces pueden apagar esta luz acá. Así ya. Se ve una lucecita. ¿Y qué está pasando acá? Está pasando lo siguiente. Se la cuento rápido la historia porque no tenemos por mucho tiempo. La historia es la siguiente. No. De algo que me miedo. ¿Qué está pasando? Ahí está, buenísimo ahí. ¿Qué está pasando acá? Acá está subiendo por la escalera el tío con una vela. Y lo único que hace el tío es que se acababa de morir el padre de los chicos, que era el rey. Don Eduardo VIII, se había muerto. Entonces, lo único que venía a hacer el tío es asesinar a sus dos sobrinos, porque si asesinaba a sus dos sobrinos, él quedaba como rey. Entonces, esta es una pintura que se llama Los hijos del rey Eduardo, que a mí me encantaría llamarlo, siempre pensé en llamarla 40 segundos antes, ¿no? 40 segundos antes de que el tío entrara y los matara a los dos. Este hecho ocurrió hace mucho y hace tiempo, hace lejos de tiempo, y se encontraron después los cadáveres entre las escaleras, entre los escombros de las escaleras, ¿no? Toda la historia. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el pintor, tampoco hace falta, pero el contar de que cómo en una pintura puede reflejar tanto misterio y tanto... Uno ve así la pintura y no nos dice nada. Pero si sabemos que 40 segundos después iba a suceder, iban a matar a su sobrino, la cosa cambia. Bueno, vamos a volver a tratar de ver esa algo. Y hay un concepto básico, que creo que ya todos lo sabemos, y que las enfermedades emergentes, las infecciosas emergentes, constituyen una problemática en la economía mundial y en la salud mundial. Pero el 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que suceden en los humanos son zoonosis. Son zoonosis. Y de ese porcentaje, el 70%, 71.8% se origina en el nivel 7. Fíjense la carga de realidad que existe en el tema. Y para colmo, como si fuera poco, las demás son netas. O sea, si los veterinarios no estamos acá, ¿dónde vamos a estar? ¿No? Entre zoonosis y ETA se conforma el gran porcentaje de las enfermedades emergentes e infecciones emergentes de las que se vienen para los humanos. Digamos. Siempre decimos ustedes los humanos, los veterinarios, yo siempre digo esa concepción, ustedes los humanos tienen como si nosotros estuviéramos afuera de la pena. Bueno, hoy hablar de pandemia, uno va a comprar un kilo de papa a la verdulería y los verduleros pueden quedarse hablando horas y horas de lo que significa una pandemia, así que no nos vamos a detener tanto, pero entienden que esta charla era cuando la pandemia no era tan conocida, era el contexto pandémico. Pero ahora sí. Lo que sí me gustaría es comprender el contexto de la pandemia y el contexto de una salud para que entendamos ciertas situaciones. Nosotros los veterinarios hemos creado términos que se alejan de lo que pretendemos con una salud. Porque, por ejemplo, le ponemos a una epidemia, nosotros le ponemos episodio.
Y la idea es cambiar esa estructura de pensamiento y ubicarnos como que es una epidemia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay que dividir la problemática que le pasa a los animales y la problemática que le pasa a los humanos. Porque los organismos no reconocen esta diferenciación. Los potenciales organismos patógenos no reconocen esa diferenciación y de hecho que entran donde pueden y donde se ubican. Entonces, el contexto de una salud solicita que hablemos ya de pandemias, no hablemos más de episodios, sino de epidemias, o sea que empecemos a unificar la terminología. Eso nos da ese panorama para poder ubicarnos no solamente en el contexto concreto de la situación, sino que no nos quita personalidad hablar de esta manera, para nada. Fíjense que la pandemia, más allá de que sea una definición por antonomasia, tiene 6 fases. Y fíjense las 2 primeras, nos vamos a detener en las 2 primeras porque las 2 primeras son las que de alguna forma podrían detener cualquier tipo de pandemia. Fase 1. Se refiere a virus que circulan entre los animales, pero que aún no ha causado ninguna infección en los humanos. Levante la mano, alguien pueda responder a qué profesión se tiene que dedicar a la fase 1. Veterinaria. Fase 2. El virus que afectaba a animales contagió a alguna persona. Pero todavía sigue circulando en los animales. También en la fase 2 es responsabilidad nuestra. Se va complicando la cosa a grandes grupos de personas, a pequeños grupos de personas, y se empieza a dar la transmisión de humano a humano, y ya ahí se nos va la enfermedad. Hasta desembocar en la sexta, que es la fase pandémica, donde ya no la podemos controlar, no la podemos parar, sino hay que tratar de controlarla, ¿no? Ya estamos en la fase pandemia, como estamos hoy con SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, ¿qué pasa? Los programas de las profesiones que hablan de salud generalmente se olvidan del contexto de la evolución. Fíjense, no sé si hay algún otro profesional que no sea veterinario acá. Sí. Muy bien. Perfecto. Todo lo más que somos veterinarios que estamos condenados así. Estamos condenados. Pero bueno, la idea es esta: empezar a comprender la problemática de las enfermedades como un proceso evolutivo. Porque en realidad, desde que empezó la vida hace 3.600 millones de años más o menos, desde que comienza la vida, todos los organismos han ido interrelacionándose. Mientras se interrelacionan y no evolucionan, mientras se relacionan y no evolucionan entre ellos, van produciendo daño. Entonces, la enfermedad no deja de ser el contacto de 2 organismos que se están conociendo y que todavía no han evolucionado. Porque lo más importante para un organismo que está tratando de producir, está tratando de sobrevivir, no está tratando de producir una enfermedad, está tratando de sobrevivir. E ingresa un huésped, y ese huésped, en realidad, como no lo conocen, genera una reacción y ahí se genera la problemática de la enfermedad. Fíjense que ustedes tienen un montón de microorganismos adentro, cada uno de ustedes, pero que han coevolucionado con ustedes. SARS-CoV-2 no evolucionó con ustedes, pero yo les hago un hisopo. Acá mi amigo, que es de hisopar mucho, agarramos hisopo y metemos en el oído todos ustedes, y a mí también, todos nos metemos un hisopo, y van a ver la cantidad de microbiota que existe conviviendo con nosotros, pero de una forma que ha evolucionado con nosotros esa microbiota y que de alguna manera nos ayudamos en un grado de simbiosis para estar colaborando el uno con el otro, porque cumplimos funciones nosotros de huésped y ellos de alguna manera tratando de sobrevivir adentro nuestro. Pero estamos hablando de una microbiota de millones de individuos, ¿no? O sea, adentro de Andrés, que está en contacto con un montón de bichos constantemente, debe haber no sé cuántos millones
La microbiota es millones y millones. Pero aparte, ¿cuántas especies? Incluso hasta el día de hoy todavía no están diferentes, no están clasificadas todas las especies de microorganismos que viven en la especie humana. O sea, empecemos a entender esto porque vamos a comprender. Por eso cuando se dice, ¿cuál es la biodiversidad existente en el planeta? ¿Cuántos hay? ¿Cuánta vida hay en el planeta? ¿Cuántas especies diferentes hay en el planeta? ¿Eh? No se sabe. Yo te conozco. Sí. Te conozco, ¿no? ¿No se sabe? En realidad, para la ciencia hoy hay demostrado 1.850.000 especies. Se cree, por eso se dice no se sabe, se cree que hay entre 50 a 100 millones. A ver si expliqué bien. Hay 1.850.000 millones de especies descritas por la ciencia. Pero la proyección es que debería haber aproximadamente 50 millones de especies. O sea, fíjense la cantidad que no hemos descubierto. La mayoría, por supuesto, algunos vertebrados vamos a seguir encontrando, pero la mayoría está en la microbiota. Ahí está el mundo, descansa el mundo. Lo decía Edward Wilson, un biólogo que murió ahora hace poco en pandemia, una maravilla de pensador, porque vieron que hay profesionales y hay pensadores. Este es un pensador que decía bueno, cosas maravillosas como decir, bueno, el problema está en que no conocemos la base de la sustentación de la vida, que es justamente el mundo de las bacterias. Ahí se descansa la mayor cantidad de cosas que no conocemos. Bueno, entonces si comprendemos que todo el contexto de la vida, de la evolución, tiene una conexión que cuando se interactúan dos especies diferentes, esa interacción puede producir una convivencia, como la nuestra, con un montón de microorganismos que viven, o un problema de no conocerse y producir un trastorno que nosotros llamamos en el mundo de la salud enfermedad. Pero en realidad no son más que dos organismos que se están conociendo. Es como, me suena, ¿sabe a qué película? Al planeta Tierra y a la especie que son ustedes, ¿no? Como que nosotros somos una especie que está viviendo en un planeta que todavía no conoce y por eso le produce la enfermedad que está produciendo. Si algún día evolucionamos, a lo mejor vamos a entender, porque lo que no le conviene a ningún organismo es matar a su huésped. Cuando mata a su huésped, evolutivamente ha fracasado. No es negocio. No es negocio para ninguno de los dos. Entonces, fíjense, porque ahí cambiamos, ¿no?, la forma de pensar. ...1969, plena época de la Guerra Fría, ha llegado el momento de cerrar el libro de la enfermedad infecciosa. ¿Cómo mató? ¿Le crees a este tipo que dijo eso? William Stewart, ministro de Salud de Estados Unidos, en 1969 dijo eso. Fuerte, ¿eh? ¿Y por qué lo dice? Porque estaban en pleno apogeo, la vacuna, los antibióticos, habían llegado a la luna hacía 2 meses, entonces, claro, el mundo, las cosas, ¿cómo hemos llegado a la luna? Un microorganismo global. Y el ministro de Salud se animó a decir esto, en 1969. Bueno, lo que le faltó, ya que están con la Guerra Fría, me encanta un ruso que le dijo en ese momento, pero sin pensar en Don Stewart, ¿no? Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, del proceso evolutivo. Entonces, este contexto que para los equipos de salud a veces fallan, en no reconocer los procesos evolutivos de los contextos de las enfermedades. O sea, ¿por qué no vemos los acontecimientos de salud y enfermedad como proceso evolutivo? ¿Por qué nos ha costado llegar hasta acá? Entonces, los veterinarios faunólogos de la WDA, o sea, de la asociación que está subvencionada por una fundación antigua de Nueva York, que la mantienen los 5 zoológicos de Nueva York, sostienen a estos veterinarios de campo, que son los que de alguna manera idearon el concepto una medicina, una salud.
como no solamente lo idearon, sino que la patentaron, entonces después se empezó a usar solamente una salud para no entrar en esta cuestión de patente y estas cosas. Y hoy la OMS y la ex OIE, y acabo de decir la ex OIE, porque ahí mi amigo me acaba de comentar que hace 4 días, más o menos, 4 días que la OIE cambió su nombre y ahora es Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿no? Que siempre decíamos que era, pero que la OIE era la sigla que venía de la Organización Internacional de Episodios. Bueno, entonces la invitación es a mirar distinto las cosas, pero a pensar, ¿no? ¿Podemos entender que la Tierra y su vida no siempre fueron lo que hoy conocemos? Sí, porque si ustedes ven Jurassic Park se dan cuenta que antes eran dinosaurios, entonces es fácil. ¿Podemos pensar que la Tierra sigue su curso geológico? Existieron supercontinentes antes de Pangea. Pangea fue una conclusión de Panote y Rodinia. Hoy Pangea se está desarmando y va a caminar, se va en la deriva continental, pero todo continúa, así como también continúan los procesos evolutivos. Es probable que dentro de 116.000 años nazcamos los seres humanos sin apéndice, por ejemplo, porque el apéndice se va a extinguir. O sea, vamos a empezar. Yo creo que dentro de 116 años van a pasar muchas más cosas, ¿no? Pero más que no nacer con apéndice. Pero la idea es que comprendamos que la evolución continúa y que somos una especie nueva al planeta. Nueva, ¿no? Según cuándo nos consideremos especie, pero que fluctúa entre 200 y 300.000 años. O sea, nada para los 3.600 millones de años que tiene vida. Bueno, y entonces, vamos a pensar. El paradigma 1, ¿podemos entender otra cosa por enfermedad entonces? Que la enfermedad infecciosa es un proceso evolutivo que ocurre entre 2 o más especies que se están conociendo. Cambiemos ya la metodología de pensar. O sea, porque la enfermedad que era, primero ausencia de salud, después todo ausencia de salud, bueno. Y si lo pensamos de esta manera, que es un proceso evolutivo que ocurre en la primera etapa del contacto de esos 2 organismos. O sea, ahí se nos abre el panorama para decir, estamos pensando de otra manera. Bueno, está bueno eso. ¿Tal? Paradigma 2. ¿Qué es un individuo? Gente dice Rosario, es fácil de la respuesta de la otra. Pero un individuo deja de ser un individuo cuando comprendemos que adentro de ese individuo viven un montón de microorganismos. Entonces, ya no pensamos nosotros al individuo como individuo, sino como ecosistema. Como ecosistema que vuela, nada, camina, corre. O sea, son pequeños, nosotros somos un ecosistema lleno de microorganismos adentro y que podemos caminar y andar. Y acá empecemos a entender una cosa. Microorganismos que han evolucionado conmigo, con nosotros, con ustedes, tienen una perspectiva. Con otras especies no han coevolucionado y se pueden transformar en patógenos. Y ahí está esta disrupción. ¿Me entienden? Y ahí está ese contacto y esa idea. Los murciélagos, animales que tan terriblemente interesantísimos. Sin murciélagos probablemente no tendríamos vida planetaria. Hoy están en una escala, pero que tienen un metabolismo tan particular que tienen un montón de virus que viven adentro de ellos y que no les producen enfermedades. Pero cuando salta, y acá empezamos a hablar de una palabra que quiero que la guarden. En español, derrame. Spillover. El derrame es cuando pasan de una especie a otra. Y en ese contexto del paso de una especie a otra es cuando se produce el problema, porque con una especie han evolucionado, se sienten bien, en la otra no evolucionaron, y ahí salta el problema. El paradigma 3. Y acá nos podemos poner a mis compañeros de la maestría a pelear un poco. ¿Qué es la salud pública? ¿Qué es la salud pública? Y hoy lo podemos ver como un montón de cosas de la salud pública, pero fíjense esto que duro que es. El triunfo de la clínica como manejo de la enfermedad. ¡Wow! O sea, el contexto y el concepto de la medicina asistencialista.
O sea que asistimos al enfermo. No esperamos a generar salud en la población, sino que vamos a atender al enfermo. Entonces muchas veces nos ponemos muy contentos cuando vamos a inaugurar unidades de terapias intensivas, en lugar de inaugurar programas de prevención de enfermedades. Entonces, esto es como para que sirva para el debate, ¿no?, posterior de ustedes, y por lo tanto la construcción de la enfermología pública, porque atiende más al enfermo que al contexto poblacional sano. Incluso cuando previene e inmuniza, lo hace sobre una enfermedad. Entonces, todo esto se entiende que son las cosas que siguen girando adentro del individuo, pero no se piensa mucho en el afuera. Por eso los médicos veterinarios muchas veces están fuera de los planes de la salud pública, porque, salvo para castrar perritos, pero lo digo en un concepto no peyorativo, sino que es la realidad del manejo hoy, que creen desde los equipos de salud que nuestra función es esa en la salud pública. Y creo que podemos hablar de otras cosas, ¿no?, que tienen que ver justamente con esto, que son las que tenemos que hablar de las que suceden afuera del organismo humano. Entonces, ¿qué es la salud colectiva? Que es la nueva construcción. La nueva construcción es la que sale del cuerpo humano y encuentra las causas de la pérdida de la salud en las condiciones sociales, en los animales, en los ambientes. Y ahí está el desafío nuestro como profesión, ¿no? Bueno, les voy a pasar un listadito de algunas enfermedades zoonóticas que tienen conexión con el manejo de las potencialidades, pero lo vamos a hacer rápido para que no se asusten. Todas estas enfermedades son zoonóticas y que son las que tenemos que empezar a entender, comprender y pensar como veterinarios qué vamos a hacer con ellas cuando pase algo, ¿no? Estoy pasando enfermedades, ¿eh? No sé, porque esta no es la misma de la cerebrilosis, esta es otra. Esta es otra. Ya va otra. Las bacterias. La recolección la van haciendo, después ustedes pueden ir agregando. Sí, ahora, en la última parte hablamos de cada una de esas. O sea, veremos. Y se nos vienen los priones. Y no tenemos que estar ausentes de los priones. Los priones es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque es muy difícil la vigilancia epidemiológica. Porque la vigilancia epidemiológica implica encéfalo. Y somos propensos en las necropsias a olvidarnos de buscar cosas en el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo por la problemática de la extracción de cráneo, todas esas cuestiones. Pero ya hemos encontrado en fauna silvestre, en cérvidos y en bóvidos silvestres, priones, ¿no? De hecho, que en algún momento hablaron, cuando vimos la primera diapo donde les dije las enfermedades, el Kuru, que es una enfermedad netamente silvestre, donde hay problemática. Bueno, los priones afectan a muchas enfermedades. Bueno, prestemos atención. Me encanta hablar de Rinderpest porque es la peste bovina, ¿no? La peste bovina creo que se declaró erradicada. La peste bovina es la única enfermedad que los veterinarios hemos teóricamente erradicado del planeta. No se crean que los médicos hemos erradicado muchas, ¿eh? Nosotros vamos por una. Rinderpest. Peste bovina. ¿Quién escuchó hablar de peste bovina alguna vez? ¿Ah? ¿No? La peste bovina es la enfermedad que los veterinarios erradicamos del planeta. Pero quiero decirles, si bien es dificultoso pensar que fuera así, la posibilidad que todavía descanse en la fauna silvestre del mundo, ¿no? Es difícil porque es un virus que es fácilmente maleable en el espacio exterior. Pero bueno, por si no lo sabían, es la única
enfermo. Vean las fotos antiguas de Rinderpest, es increíble. Yo me acuerdo, en 2011 fue la erradicación, ¿eh? Estaban vivos todos acá. Entonces, me acuerdo que había sacado la Organización Mundial de Salud había sacado una foto muy interesante, que era con un retrovisor del auto, no sé si se acuerdan, el auto, el retrovisor, y en el retrovisor una foto antigua de Rinderpest, viendo todos los bovinos muertos, uno al lado del otro, una cosa que mataba a todos, ¿no? Casi un 99% de mortalidad tenía la enfermedad. Era terrible. Bueno, y vuelvo al contexto este de que es la única, y les digo que los humanos, lo único que han erradicado hasta la época es la viruela. Y la viruela se erradicó en 1980, creo que fue la última. El último caso en África. Iba a buscar el nombre de la persona que está registrado, el último caso que tenía registrado en 1980. Por eso, les voy a decir, todos los que fuimos niños antes de la década del 80, hemos sido vacunados contra la viruela. Cosa que los niños que fueron posteriores al 80 no han sido vacunados. Y digo esto porque hay mucha percepción de que podemos entender que podemos ser totalmente resistentes a la enfermedad, eso que hayamos sido vacunados por la viruela. Bueno, acá hay otras situaciones que están ocurriendo. ¿Cómo está la enfermedad del Lyme en Argentina? La enfermedad del Lyme. La riqueciasis. ¿No? ¿No existe todavía? ¿Somos exóticos? No, sí hay. Hay unos casos, sí hay casos. ¿La fiebre manchada? No, ¿la de Lyme? No, yo tengo que entender que no, porque a mí me picó una garrapata hace unos meses atrás y consulté con una infectóloga que habló en Marlán y todo. No hay. ¿No hay registrado? Por borrelia, bueno, no. yo tengo pensado de que a lo mejor hay en algún animal. En algún lado leí que la Lyme está en Argentina. Se dijo. ¿Se dijo? Salió un médico hablando en América, no sé, en ese programa, donde dijo que sí, que estaba bueno. Y ahí fue cuando, al tiempito de esa nota, me picó la fiebre. Se me hizo ganar, no sé, todo un tema, y fui a la infectóloga. Bueno, de todos modos hay que tenerlo muy atento. Muy atenta, ¿no? Bueno, y acá está esto que les quería hablar. No se olviden de esto. Esto es lo que se viene, es el futuro. Spillover, derrames. Se puede producir como derrame. Aquí se aplica la dispersión de un germen de una especie animal con la que había convivido durante muchos años y se ha transformado en coevolutivo a otras especies y al hombre. Con suficiente virulencia y transmisión interhumana, habría unos 7.000 millones de posibles candidatos. Bueno, esto es lo que de alguna manera el spillover es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Y por qué estamos como especie generando spillover más directos? Porque somos los que estamos de alguna manera entrando a las... Dice, a veces les pueden llamar, che, acá en mi casa me llega un zorro, todos los días me llega el zorro. No, vos te metiste en la casa del zorro. El zorro vivía ahí cuando vos hiciste tu casa. Entonces, esa perspectiva, estamos entrando a los ambientes naturales y tenemos mucha más propensión de que el spillover ocurra. O sea, que el derrame de una especie a nosotros ocurra. Y esa situación se está dando cada vez más. Esta colega, por acá está, Christine Johnson, dice, los humanos estamos impulsando el cruce de virus de animales a humanos y hay acciones que debemos tomar en lugar de esperar pasivamente la próxima pandemia. Esto lo dijo cerca del 2005 por ahí, ¿no? Esta es una colega de la Universidad de Davis que forma parte del sistema de que les decía recién de veterinarios
de campo, ¿no? De territorio, que salen a estudiar las patologías de la fauna silvestre, o no las patologías, sino hacen vigilancia epidemiológica, directamente en territorio en fauna silvestre. Fíjense que investigadores del Instituto de una Salud, ¿no? Bueno, el derrame de virus de los animales resultó directo de nuestras acciones relacionadas con la especie silvestre y su hábito. Bueno, miren, acá está. Acá hay más o menos... ¿Cuántas especies están viendo ahí? Ahora, no, te cambió la perspectiva, ¿eh? Millón. Me entiendo porque no la veo. Bueno, miren acá, atrás un manglar, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, un manglar. Esto es los llanos del Orinoco, al sur de Venezuela. Los llanos del Orinoco. Bueno, esta especie, Podognemia expansa, es una especie muy interesante porque es una tortuga que Humboldt y Bonpland en sus viajes la describen, y Humboldt hace la primera descripción ecológica de una posibilidad de extinción por la sobreexplotación que existía de la tortuga. Pero resulta que los jesuitas tenían una construcción, que era una construcción muy particular, de extracción, donde había un estudio poblacional, ellos estudiaban poblacionalmente la tortuga, se utilizaba para hacer aceite, ¿no? La tortuga, se hacía aceite de tortuga. Entonces, ellos la producían, y cuando va Humboldt y Bonpland en 1799, de hecho que pasan en el 1800, el cambio de siglo lo pasan cerca de ese lugar, ahí entienden de que los franciscanos estaban haciendo, o sea, ¿qué pasaba? Los jesuitas lo había echado Carlos III, ¿se acuerdan de eso? En 1767, los echaron de América, y llegan a todas las cosas, más o menos los franciscanos se hacen cargo de los jesuitas, y una de las cosas que se hacen es de la extracción de aceite de tortuga en los llanos del Orinoco. Pero hacen una extracción masiva, y él hace un estudio de los barriles, cuántas tortugas se necesitaban para llenar un barril, la cantidad de barriles que se llenaban de aceite, y decía, esto no es sustentable. Fue el primer estudio de sustentabilidad que se hace en el planeta. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que acá hay una especie, pero ¿qué es una especie para nosotros ahora? Dejó de ser una especie, ¿qué es? Un ecosistema. Es un ecosistema. Y acá hay otra especie, que en realidad cada uno comparte un ecosistema diferente, es probable, porque él es un habitante típico de los llanos del Orinoco y este es un cordobés simplemente. ¿Qué pasa con esto? Microbiota de este individuo puede pasar a este individuo, microbiota de este individuo que en realidad ha coevolucionado y ha vivido con el bicho toda la vida. Entonces no es patógeno, pero para este individuo, para esta especie, puede ser viceversa. Viceversa. Nosotros vemos lo que nos pueden hacer a nosotros. Muchas veces no interpretamos lo que nosotros podemos hacer a los otros. Eso es un contexto que hay que tratar de intervenir como médicos veterinarios antes que ese derrame, porque ahora ya saben cómo se llama, spillover, antes que eso suceda. Antes que el derrame de una especie pase a otra, ¿no? Tenemos que llegar ahí, en ese momento, antes de eso, que ocurre ese derrame. Bueno, entonces decíamos, ¿no? No hay que encargarse solo del tratamiento del cuerpo enfermo, ya que eso corresponde a la medicina clínica, sino que debería responsabilizarse de la causa que se encuentra fuera del cuerpo. ¿Qué se empezó a hablar? Y la ciencia empezó a internacional, sobre todo biólogos, veterinarios, genetistas, el contexto de la ecoepidemiología, donde de alguna manera la epidemiología de la vida silvestre más la ecología de las enfermedades, ¿no? Esto es lo que de alguna manera se interpreta. Hay que interpretar que la epidemiología de la vida silvestre más ecología de enfermedades genera la ecoepidemiología. Y si han sentido hablar de la medicina de la conservación, nosotros comprendemos que acá salud animal, salud ambiental y salud humana, y todas se cruzan en una interfase. Y si acotamos el contexto y empezamos a hablar salud de fauna silvestre, salud de animales domésticos y salud humana,
también tenemos esta posibilidad que hay que entenderla, comprenderla. No hay que salir a pensar de que vamos a solucionar los problemas matando a los pobres, ¿no? La rabia no se soluciona matando vampiros. No se soluciona matando vampiros. Y digo esto, y si quieren después lo debatimos. O sea, el contexto pasa por otro lado, ¿no? Fíjense cómo se abren puertas para dirimir, para pensar, y cosas, por ejemplo, cuando les dije rabia y vampiro, podemos hablar de Córdoba, ¿no? ¿Y qué pasa si no había vampiro en Córdoba? ¿Por qué vampiro había? ¿Había vampiro en Córdoba? ¿En Transilvania hay vampiro? ¿Hay en Transilvania vampiro? ¿Ah? Acá sí, ¿no hay en la sierra? Acá sí, hay en el Sierra, sí, claro. ¿Y en Transilvania? Hay un museo. Hay un museo. Bueno, en Transilvania no hay vampiros. ¿Eh? ¿Sabían ustedes? Los vampiros son todos americanos. O sea, los murciélagos hematófagos. Drácula el impostor, entonces. Bueno, no sé cómo son. Bueno, miren, me encanta hablar de esto, pero no tenemos mucho tiempo, pero sí es interesante comprender que siempre ha habido pestes, ¿no? Pandemias y estas cuestiones. Los brotes han sido muy significativos en muchas etapas de la historia humana. En el año 2006, esta misma, así, tac, copié y pegada, me pidieron que armara una. Estaba en el auge de la gripe aviar. 2006. Fue cuando no H1N1, ¿no? Anterior a este. La H2N5. H5. No, H7 no. H2. Bueno, pero en el 2005, ahora creo que no sé si lo pongo. Ya la vemos, pero puede ser. Si vos la decís, vos soy acá con esto. Bueno. Y vamos a ver un poquito qué pasa con la influenza. Tenemos acá un cuasi especialista en influenza. Yo hablar de influenza me suena. Sabemos que tenemos ABC. Recuerden que por qué se llaman H y N, ¿no? Los hemoglutinantes y la neurominidasa. Tenemos 16 hemoglutinantes y 9 neurominidasas. Pregunta de parcial, de final de Villa de Rosario, es ¿cuántas posibilidades de combinaciones existen? Hay 16 y 9. ¿Cuántas posibilidades de combinaciones existen? Bueno, es muy difícil para las generaciones nuevas multiplicar 16 por 9. Si no hay computadora o no hay teléfono, computadora, así, algo con tecnología, 16 por 9 es complicado. Les aseguro que he visto sudar, transpirar para multiplicar 16 por 9, porque ese te da el resultado, no es 144, no se rompe más. Por la duda. Estas son las potenciales combinaciones que acá están, 141. H5N1, H7N1, H3, gripe porcina, bueno. Siempre entiendan que el reservorio de la influenza son las aves silvestres. Y ahí está el tema de por qué en fauna vemos tanto influenza, ¿no? La gripe, siempre piensen que la gripe es un nombre francés e influenza un nombre italiano, o sea, es lo mismo que de alguna manera tiene. Creo que gripe viene del alemán, acá está, el suizo alemán, que es ampurucarse. Bueno, ¿por qué tenemos tantas influencias y tantos problemas de que todos los años que vacunamos y toda esta historia? Por la deriva génica y que no tienen capacidad de corrección de pruebas el virus cuando se replica. El virus cuando se replica, la corrección de pruebas no la hace y siempre sale algo distinto. Y por eso todos los años lo tenemos que regular. Está hermosa para estudiar influenza. Ustedes ya ahora creo que con la epidemia todos hablaron de todo. Todo esto ya lo saben, pero antes no se sabía mucho de esto. En la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, murieron 8 millones de personas. Catastrófico el resultado. Pero cuando se declara la gripe del 18 y hasta el 19 duró, que se la llamó gripe española,
Sí. Simplemente la gripe española se llamó, ¿por qué? Porque ya está en todo el mundo. De hecho, que Estados Unidos, según dicen hoy, de un destacamento militar de Estados Unidos llega a Europa, ahí se declara y llega a Europa en plena guerra y se transmite por toda Europa. Pero los países del conflicto no querían admitir que tienen una pandemia. ¿Por qué? Porque no se querían sentir debilitados. Y la única que dice, che, acá me está pasando algo, es España, que estaba fuera de la guerra. Me está pasando algo, la gente se me está muriendo, y entonces por eso me metieron en gripe España, porque España salió de decir, yo tengo algo que me está pasando. Y entonces, bueno, la pandemia del 18 causó a nivel mundial la pérdida de 40 millones de personas. 40 millones de personas dicen lo que menos dicen. Increíblemente, 5 veces más que la guerra. En los libros de historia, por lo menos hasta esta pandemia, los libros de historia son de la Primera Guerra Mundial. Pero es muy difícil que en un libro de historia encuentren algo de la gripe española, ¿no? Y que murieron 5 veces más que la guerra. O sea, una pandemia produce, de todos modos hasta el día de hoy, es la pandemia más devastadora de la historia, ¿no? No hubo otra pandemia hasta el tiempo de hoy, por lo menos reconocida. ¿Más que la peste negra? Bueno, desde el punto de vista absoluto, de valor absoluto, sí, totalmente. Ahora, de valores relativos poblacionales habría que ver, porque cuántos habitantes había en 1300 y pico, y cuántos habitantes había en 1919, ¿cierto? Entonces a lo mejor habría que cotejar eso. El tema es que la peste negra, que también tiene discusiones, ¿no? Porque no se sabe si la peste bubónica y la peste negra fue la misma enfermedad, hoy hay quienes dudan, por qué razón llegaron a Suecia, si el frío tendría que matar a los roedores, no había dispersión de los roedores. Bueno, hay toda una historia atrás de todo eso, pero en realidad, bueno, la peste negra ocurrió en Europa. La gripe española fue a nivel mundial. De hecho que, fíjense que había poco registro en Argentina, pero ahora con la pandemia empezaron a salir hasta caras y caretas. En el 19 sacó un dibujo, todo lo que tenía que hacer una persona para no contagiarse de la gripe. O sea, y si leen un cuento de Ciro Alegría, en Perú, hablan de la epidemia del 19. Un cuento así se llama, de Ciro Alegría, un escritor peruano maravilloso. Hay muchas fotos con barbijo. Bueno, exacto. Incluso en América, o sea que fue. No como antes que se pensaba que era solo. Bueno, cuando comienza una pandemia aparece un nuevo agente teológico, reaparece uno que circuló antiguamente. Primer punto. Ese agente infectaba a un humano causando una enfermedad con proteínas graves y se disemina fácilmente entre todo el ser humano. Y esa situación de todo esto, este acúmulo de situaciones, tiene que coincidir, ¿no? Bueno, vamos a empezar a. Miren, influenza HIV. ¿Qué tenemos que ver los veterinarios con HIV? Algún día lean la historia de Gallo Montañés. Increíble, increíble. Cómo se dispusieron para que. Gallo era un investigador norteamericano, Montagnier. Luc Montagnier falleció ahora hace poquito. Sí. Y Don Luc hablaba cosas raras de coronavirus, ¿no? Decía, esto no me suena bien, algo acá hay raro, algo raro. Bueno, estos no discuten. Gallo les pide a Montagnier, a los franceses, digamos, si le podían mandar un poco del virus que lo habían identificado ya, los franceses, y le piden un poquito de virus para hacer alguna prueba, no sé, que se los manda. Y Gallo, sin que esto se entere, en aquel tiempo internet no estaba a la orden del día, publica y registra el virus y registra algo increíble. Algo increíble. La historia de la ciencia es impresionante con esto, porque la evidencia de lo que hace este hombre, de sacarle la patente, hasta un conflicto internacional hubo, una guerra de nombres, hasta que tuvieron que compartir, estos tuvieron que compartir el registro con este hombre que había hecho una cosa que no corresponde para la nobleza, ¿no? Para un hecho noble como es la ciencia. Bueno, pero después siempre
vuelve la armonía y la belleza de la justicia, porque después a quienes le dan el premio Nobel le dan los franceses y lo ignoran completamente a Gallo, ¿no? Si bien la plata la compartieron, por lo menos. Bueno, un tipo que parece haber mutado un virus simio, ya está prácticamente confirmado esto. Y yo tenía, no sé quién, los que hemos estudiado en el cuarto, tenía un profesor, el profesor, dice, bueno, es un virus impresionante, afecta a los linfocitos T, lo único que tenemos para defendernos. ¿Cómo esta enfermedad nos va a hacer mierda? Porque los linfocitos T ustedes saben que sirven para curarnos, para cuidarnos. Y si estos se fueron justo ahí, nos van a matar todos. Bueno, era la década del 80. Ataca a los linfocitos T. Hoy superan los 23 millones de muertes. Si bien se ha estacionado la enfermedad muchísimo, porque hay un tratamiento que de alguna manera hoy es controlable la enfermedad, y habría más de 38 millones de enfermos, ¿no? O sea, esta es probablemente una de las últimas pandemias tan fuertes, ¿no? Bueno, se entiende que ya hace muchos años, del principio del siglo XX, la enfermedad migraba del hombre a los animales, de los animales al hombre. O sea, no es algo que pasó solamente ahora, ¿no? Tuvo el acecho desde el principio del siglo XX. ¿Por qué? Como un sensato, a mí me encanta jugar acá. Porque yo digo, es una enfermedad que se contagia por transfusión, por agujas o vía venérea. ¿Cómo pasó la enfermedad de los animales al hombre? Y si te comes un simio, no se contagia. ¿Pero el SIDA puntualmente estás preguntando? Sí, el SIDA. Decía que por relaciones sexuales con... ¿Quién dijo eso? Bueno, se dijo en este Siempre, bueno, me encanta que lo planteen porque siempre se... Yo lo escuché que venía de ahí. ¿Cuál era el paper que hizo? No. O sea, yo lo escuché que vino de ahí. No tengo la foto. Está bien, porque es verdad. No tengo la foto. No tengo la foto. No, bueno, pero es verdad eso. Pero hay... Sí, en realidad las dos teorías están relacionadas a esto, ¿no? Una... consumo de carne cruda, que es común en África esto, no es una utopía. Y la otra, que ahora, miren, me tienen comiendo carne cruda de mono. La otra se atribuye a la responsabilidad de transmisión cruzada de la prueba de vacunación con virus de cuello atenuado realizada en el Congo belga en el 50. Esta especulación se apoya en el hecho de que se utilizaron riñones de chimpancé y de otros primates para la preparación de la vacuna de la poliomielitis. En la década del 50 había otra pandemia y era la poliomielitis, ¿no? De hecho que hay muchas niños de aquellos tiempos que todavía viven y que viven en silla de ruedas. Las secuelas fueron muy complicadas. Ya casi no están quedando. Pero eso le costó la vida incluso a un gran sanitarista que tuvo en Argentina que se llamaba... ¿Cómo fue el primer ministro de Salud Pública que tuvimos? Carrizo, ¿no? Ramón Carrizo. Ahí está. Ramón Carrizo le costó no solamente su puesto y su cargo en la poliomielitis, sino el ostracismo, porque lo echaron de acá como un piojo. En realidad hay dos personas que la salud pública han aportado muchísimo a la Argentina y los dos fueron vapuleados. Uno es Ramón Carrizo y el otro es Oñativa. Y fíjense que tendencia interesante, uno era peronista y el otro radical, pero en realidad los dos, uno genio que terminó en su muerte en el ostracismo, y uno porque la poliomielitis estaba matando gente del mundo, no solamente en Argentina, o sea, no era que hasta que salió la vacuna, las dos vacunas salieron más o menos al mismo tiempo, ¿no? La de la gotita de Sabin y la otra que no me acuerdo cómo se llama. La de Saik, exactamente. Bueno, la teoría general sostiene siempre un virus inmunodeficiencia, la cual es idéntico al HIV y causa síntomas similares en los primates. De todos modos,
a más de 100 años de la aparición del virus, dos estudios concluyen que las campañas para erradicar la enfermedad tropical en África habrían colaborado en la diseminación del HIV. Que hoy no se dice solamente que, a ver, se entiende que eso de la vacuna con riñones de chimpancé no tuvo tanta validez. Pero sí después las vacunaciones de las tropicales, porque se vacunaba con agujas que no eran descartables. En aquel tiempo las jeringas eran de vidrio y las agujas había que hervirlas. Y bueno, no se hervían, cada tanto se hervían, y ahí bueno, fue pasando de una persona a otra, y ahí fue el gran auge de la... Pero fíjense que siempre me gusta decir esto, ¿sí? La transmisión sexual entre simios y humanos no es una teoría. No es una teoría confirmada y que no hay foto. No hay videíto casero. Claro, en la época que no había. Pero la ingesta está comprobada. Sí, está comprobada. Y puede ser que, bueno, que varíen las condiciones, porque imagino que es una práctica habitual en esos lugares. Totalmente. Y no solamente de esa enfermedad, ¿no es cierto? Claro, digo, ¿qué pasa? Se ve que va mutando hasta que una engancha o claro, cambia exacto. Hay una conexión de que hay veces, viste, que no, se dan las condiciones. Tiene que haber una conexión con sangre, ¿viste? No solamente porque entra en la parte digestiva y en la parte digestiva fedece el virus y no entra en contacto con algún tipo de laceración en la mucosa de la parte de la boca. Bueno, miren, esto me gusta porque en 1973, creo que fue, tres tipos, uno sobre todo, dice: se necesita la activación del receptor de histocompatibilidad propio para poder responder a un antígeno extraño propio. Nadie entiende nada de eso, y en el 73 lo escriben, hacen un paper, lo escriben y nadie le llevó la punta. Cuando aparece el SIDA, se dan cuenta que esto que habían dicho estos tres tipos, comandado por uno sobre todo, era la conexión típica con lo que estaba pasando con el virus del SIDA entre animales y humanos. Entonces, esto lo dijo Peter Doherty, que es australiano, nació en Brisbane, un pueblito de una zona desértica. Recuerden ese pueblo porque se los voy a hacer nombrar en otro momento. ¿Y qué pasó con este tipo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Este es el único veterinario que tenemos premio Nobel en la historia. No hay otro veterinario premio Nobel. Entonces, despacito, pero por ahí. O sea, hay que cuidarlo. Todavía no se murió el viejito. O sea, que está vivo y es un premio Nobel y es el único que tenemos. O sea, interesantísima la historia, porque en realidad le llegó el reconocimiento 23 años después. ¿No? Durante el tiempo nadie le llevó la punta, 23 años después de haber hecho su pequeño paper, recibió el premio Nobel. Nuestro único colega premio Nobel. Bien, ¿quién alguna vez escuchó hablar de esta enfermedad? Fiebre hemorrágica de Marburgo. Bueno, entiendan que es un filoviride y los virus son los virus más altamente patógenos para el humano. No hay virus hasta ahora más patógenos que los filovirus. Y son finitos, alargados, ellos son los de más alta letalidad. No hay vacuna, no hay tratamiento. Hay indicios de estar implicados en murciélagos, todavía mucho queda más por descubrir que por indicar. Los primates también cumplen un rol. De hecho, ¿qué tiene que ver Marburgo con los primates, no? ¿Dónde queda Marburgo? En Europa. Y en Europa ya no hay primates. Agente causal, bueno, se lo entendió como un nuevo virus. El reconocimiento inicial de la enfermedad se produjo a raíz de un brote en dos focos declarados en Marburgo, Alemania, y Belgrado, en la antigua Yugoslavia, en 1967, con monos que sí habían traído de África, ¿no? Y digo esto y cuento esto porque está interesante para que cuando hablen de la próxima enfermedad. El brote se asoció al trabajo de laboratorio realizado con monos verdes, el Cercopithecus, y después sí se encontró ya en África.
tengamos en cuenta estas enfermedades porque son las enfermedades que están ahí, ¿no? Hendra. ¿Hay algún equinólogo en la sala? ¿Alguien que haga equinos? Bueno, esta es una enfermedad típica de equinos. Descubierta en Australia, en el mismo pueblito donde nació nuestro premio Nobel. Murieron 13 caballos y después 2 hombres, muere uno, pero ahora ya saltó de Australia, ya se ven algunos brotecitos por ahí dando vuelta en el sudeste asiático, o sea que hay que tener un cuidado bastante especial. Por supuesto que los pteropus, son los murciélagos, esos frugívoros, son los que estarían implicados en como reservorios del virus, ¿no? Produce enfermedad también en gatos y en cuises, y en murciélagos de la fruta y en conejos solamente hay infección sin enfermedad. En perros, pollos, gatos y ratones no se produce infección. Y este es el virus por excelencia, escúchenlo, tenganlo en cuenta, y es el que de alguna manera nos cuenta en forma esquemática de lo que se habla cuando se habla de una SARS. Es un virus que apareció en Malasia. ¿De qué manera? Empezó en Malasia a constituirse como un país productor de cerdos y se metió adentro de los ambientes naturales con sus factorías de cerdos. Hacía sus proyecciones, cerdos, en las palmeras, los cerdos los murciélagos vivían arriba, los cerdos abajo, y bueno, y ahí empezó el problema. Cuando los frutos caían masticados por los murciélagos, el cerdo comía el fruto, que venía con saliva del murciélago, y ahí ¡pac! Saltaba el cerdo, y de ahí ¡pac! Saltó el humano. Nipah. Hay una película muy buena, que desde el punto de vista técnico está muy bien lograda, que se llama Contagio. Que la pueda ver, véala, porque realmente, más allá que tiene su coso hollywoodense, desde el punto de vista del contexto técnico está muy bien explicado toda la y se refiere a Nipah. O sea, la nombra muy así esporádicamente, pero el que ve la historia se da cuenta, si tienen una idea, de estar hablando de Nipah. Y en un momento dado, en Atlanta, en el CDC, hacen ahí y ponen una pantalla y ven virus de Nipah. Si bien no lo cuentan, ahí lo dicen, pantallita, ¿no? Virus Nipah. Bueno, menangle, tampoco. ¿Quién habló de menangle alguna vez? Bueno, esto no tiene relación con los caballos, Nipah también con los cerdos y esta también con los cerdos, ¿no? Y también murciélagos de la fruta y zorros voladores. Bueno, estos son los murciélagos que de alguna manera son reservorios, tienen un metabolismo muy alto, el virus no le hace nada, han coevolucionado, y hay spillover, derrame y todo lo que ya sabemos, porque ahora ya sabemos un montón de cosas, que esto no es un individuo, es un ecosistema, que se pueden producir derrames, ya saben todo. Y de pronto una enfermedad que hoy, cuando yo hablaba me acuerdo en el 18, me dijeron, ¿quién va a hablar de esto? ¿Quién habla de esto? Y yo estaba hablando ahí en el Consejo de Médicos, la jornada, y estaba hablando de SARS, y me miró del todo como diciendo, bueno, acá está, me encanta hablar del brote del 2002, porque el brote del 2002-2003 fue el que yo relataba en aquel tiempo, ahora podemos hablar de ahora, pero el del 2002-2003 me parece muy interesante como nexo epidemiológico. Léanlo, está para leer, yo lo tengo en mi Facebook, ahí escondido en algún lugar de notas, pero incluso hay una charla solamente de SARS 2002. Bueno, de SARS se habla mucho, está todo el mundo de SARS. Me encanta el primer acusado, la civeta. Hoy se sabe que la civeta, pero ¿saben cuándo se supo? En el 2017 recién. En el 2017 hay un trabajo de veterinarios chinos que descubren cómo fue el spillover, el derrame del SARS del 2002. Y digo esto porque hay un montón de que ya están contando cómo fue la historia de la víbora, del pangolín. Yo lo escuchaba, pero en las universidades lo escuchaba. Una charla magistral del doctor Tal que va a hablar sobre esto ocurrió porque una víbora pasó el pangolín pasó a la cosa, el mercado, y salía la foto del mercado con una víbora.
y después el chino con un murciélago que había picado la víbora. Bueno, recién en el 2017 pudimos lograr teóricamente establecer cómo fue el mecanismo de derrame y de eco epidemiológico del brote del 2002. Bueno, café. Bueno, una cosa interesantísima que se decía en aquel tiempo, seguramente hay virus desconocidos muy relacionados con el SARS. Miren, esto es proyección, ¿no? Y que tienen unas asociaciones con animales receptores que aún se ignoran. Nuestra falta de conocimiento sobre la diversidad viral y la de los animales portadores en el mundo es una fuente de preocupación por la posible reaparición de alguna nueva enfermedad. Lo decíamos. Los datos genómicos muestran que las civetas no eran el reservorio animal del SARS. Los murciélagos de la fruta albergan una cepa del SARS que resulta el mejor ejemplo del virus antes de infectar a un humano. El virus usó diferentes organismos receptores, transmitiéndose del murciélago al hombre y después de la civeta. Así que las civetas realmente se contagiaron de los humanos y no al revés. Hoy se sabe que las civetas fueron propagadores. Eso lo dice en el 2017 en el último trabajo. Hay uno más eslabones perdidos en la historia de la transmisión del SARS de animales a humanos. El virus del murciélago no interactúa bien con las células humanas, de modo que por ahora no hay una explicación clara sobre cómo el virus pasó de murciélagos portadores a los humanos. Debe haber otros animales salvajes que sirven como portadores e intermediarios. Pero, ¿cuáles? Siempre lo dejaba así, yo no, porque decía, dejémoslo ahí para ver qué pasa. Pasó algo. Y acá está. Bueno, y por último, de algo que no voy a hablar porque eso lo vamos a dejar a... Lo único que quiero que sepan, que la única ventaja que tenemos los que fuimos niños antes del 80 es que estuvimos vacunados, estamos vacunados, ¿no? Así que vos, Franco, creo que no estás vacunado. Cualquier cosa que Franco tenga. Bueno, un poquito, vamos a hablar poquito, nada más que esto. Lo que sí quiero contarles, para terminar, o para casi terminar, es que siempre yo decía, che, es la venganza. Es la venganza que nos tienen guardando. Que nos vienen guardando una venganza que en cualquier momento salta, ¿no? Y la enfermedad es endémica de África, pero parece que ahora, como saltó a Europa, saltó a otro lado, bueno, ahora hay problema. Antes, entre los africanos que tenían, no existía. Vamos, yo sé que estamos, pero vamos a leer esto porque esto no tiene desperdicio. Mirador de la salud. Vos, Nico, estuvieron a René Dubos. Las enfermedades infecciosas deben ser vistas de una perspectiva ecológica y no simplemente como el resultado de la condición de potentes agentes y golpes susceptibles. Tampoco debemos esforzarnos a través de la antibiosis y la antisepsia a alcanzar una existencia libre de gérmenes. Y escuchen esto. Es un resumen de lo que acabamos de decir. El desarrollo de balas mágicas cada vez más potentes, antibióticos, más potente, no es ya la única ni la más efectiva estratégica a largo plazo para enfrentar los microorganismos patógenos. Las llaves reales derivan de la ecología, el comportamiento humano y la convicción de que las poblaciones humanas microbianas son parte de la misma biosfera evolutiva. ¡Wow! Que ahora, terminamos esta charla y cualquiera puede escribir esto. El tema es que este hombre, le voy a contar algo. Don René Dubos dijo esto en un librito que se llama El Mirador de la Salud, pero que en el 70, yo puse década del 70, porque en el 70 se tradujo en español, pero él lo escribió en el 59. 10 años antes que el ministro de Salud de Estados Unidos dijera, ha llegado el tiempo de cerrar el libro. No había leído este libro el hombre este, porque con haber leído este libro, no hacía falta leer el libro. Eso. Ahí está el desarrollo de todo lo que hablamos recién, ¿no? Todo lo demás suena a fantasía. Siempre hubo un manejo político muy grande, ¿no? Bueno, bueno, nuestra profesión, siempre medicina, producción, salud pública, y ahora viene a tomar fuerza la fauna, porque la fauna ha tomado mucha fuerza. Entonces, la salud de la fauna silvestre es una conexión con un montón de cosas que pasan en nuestra profesión, siempre la hemos desatendido, creo que
llegó el momento de dejarle de secundaria. Y a don Pasteur le han dicho decir un montón de cosas que fueron mentiras, como por ejemplo, los médicos curan al hombre, la veterinaria a la humanidad. Eso es mentira, Pasteur no lo dijo. Busquen el libro donde Pasteur dijo eso, no lo dijo nunca. Pero hay algo que dicen que dijo, y a mí sí me gusta que dicen que dijo. ¿Por qué? Porque lo dijo en su lecho de muerte. Eso es verdad, él no lo escribió, lo dijo en su lecho de muerte. Entonces, si yo volviera a nacer sería veterinario. Dicen que dijo Pasteur antes de morirse, porque es muy probable que lo pueda haber dicho, porque en realidad él estaba viendo que las enfermedades de zoonosis estaban ahí, y justo en la Francia, en la París donde él vivía, hacía pocos años se había creado la facultad veterinaria, ¿no? Ya Lyon tenía unos años, y ahí en Alfort, que es en París, en las afueras de París, hacía poquitos años que estaba. Bueno, yo sé que la vida será más larga que donde podemos hacer la historia, porque la vida empezó hace 3.550 millones de años y la historia empezó hace 6.000 años. Miren, millones, 6.000 años. Entonces, acá este hombre maravilloso, poeta, dice, yo sé que la vida será más larga hasta donde podamos hacer la historia. ¿Cómo será que la naturaleza, a pesar de querer domarla, intentar, se desata y se solita salta la cuerda que nosotros le ponemos? Entonces, hay que ver hasta dónde nos creemos que estamos entendiendo que manejamos todas las situaciones, ¿no? No la estamos manejando. Bueno, ¿no será tiempo, además de todo lo hecho, a comenzar a pensar en conceptos evolutivos para ver de enfermedades transmisibles? Bueno, esto es lo que yo quería de alguna manera transmitirles. Ha llegado el momento de cerrar el libro de la enfermedad infecciosa. Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Pensar en esto y pensar en esto, en esta posibilidad y en este salto. Y en este salto, y que los veterinarios tenemos que llegar ahí, a cortar esta posibilidad para que este derrame no ocurra, y lo tenemos que hacer al menos 40 segundos antes. Muchas gracias. Al último vamos a hacer preguntas, chicos, así si tienen preguntas para hacerlo, vamos a hacer al último todos juntos. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias Fidel, gracias Marcelo. Bueno, espero estar a la expectativa, la curiosidad. Bueno, como decía Fidel, esto de cortar los fenómenos de derrame, de evitar potenciales apariciones de enfermedades en la población humana. Cuando yo cursé fauna en el 2016 y vi esta charla de Fidel por primera vez, me entró realmente como un miedo. Digo, che, me gusta la fauna silvestre. Una de las formas de trabajar con fauna es haciendo esto, y a dónde nos estamos metiendo, ¿no? Hay que conocer. Y bueno, después, siendo ayudante de cátedra, Fidel me pide en 2017 que hable de monkeypox en la cátedra, y mi cara fue monkeypox. ¿Quién iba a creer que hoy íbamos a tener casos en Argentina, no? Y creo que para una profundización, para los chicos que ya se están por regresar, me dijo, hacé de cuenta que monkeypox entraría a la Argentina, creo que fue 2018 o 2019, y me dice, averiguate cómo sería la respuesta, las medidas prácticas y demás. Entonces me contacté con el Instituto Maestegui. No pasa esto. De abajo. No. A ver si me dan una mano acá. Ahí está. Me contacté con el Instituto Maestegui y me dijeron, nosotros no trabajamos con esta patología en Argentina. Me pusieron en contacto con gente en Córdoba y me dijeron, lo primero que se puede hacer aquí es la notificación obligatoria sanitaria local, enmarcada en una ley nacional de epidemiología,
que ahí podíamos tener participación otros actores como SENASA, el precio del Colegio Veterinario, y dije, bueno, no estamos preparados 100% para responder a esta enfermedad, si ocurriese. Y ellos en ese momento me contestaron que bueno, que en el supuesto caso se contactarían con referentes nacionales e internacionales para ver cuál sería el laboratorio de referencia. Y yo me quedé con un vacío, porque digo, realmente estamos arrancando con esta enfermedad ahora. Digo, bueno, la respuesta fue buena, pero en ese momento digo, no estamos preparados, no la conocemos. Y en ese contexto de conocer, bueno, arrancamos con estudiarla y poder llevársela a la gente de alguna manera para que la entiendan, la conozcan y decir, bueno, ¿existió antes? Sí. Bueno, se define en realidad como una zoonosis viral rara, como decía Fidel, endémica de los países africanos, sobre todo selvas tropicales de África Central y Occidental. Y es una enfermedad que tiene un aspecto muy parecido a la viruela humana, a la varicela, al sarampión, y circula entre roedores arborícolas y terrestres y algunos primates africanos. Y el contacto es básicamente por la lesión, por los fluidos de la lesión, y también otros fluidos corporales, entre esos macrogotículas respiratorias o objetos contaminados. Entonces, entrando un poquito de lleno, para definir el agente etiológico, bueno, es un virus de doble cadena envuelto, que tiene digamos, la doble cadena tiene una forma de pesa o microscopía electrónica, y nada, pertenece al grupo Orthopoxviridae, que es el mismo grupo que responde antigénicamente al virus de la variola, el virus de la viruela humana. Bueno, como dijimos, el hombre lo adquiere mediante las abrasiones cutáneas que pueda llegar a tener en la piel, y sobre todo cuando el fluido de la lesión toca nuestras pieles o las mucosas. Pero también lo adquiere por macrogotículas respiratorias que viajan muy poquitos pies, viajan 1 metro, y esa es la transmisión persona a persona. Pero también puede ocurrir la transmisión de animal a hombre, que en esto veíamos el fenómeno de coevolución, que se transmite principalmente por el consumo de carne de monte, de roedores o de primates no humanos. ¿Cocinar y todo? Cocinar y todo. ¿Qué roedores? Ahí los voy a mencionar. Bueno, como toda enfermedad, tiene una fase de incubación entre 5 y 21 días, una fase prodrómica de expresión de signos clínicos que cursa con fiebre, marea, mialgia, y aparece la erupción 1 a 3 días después de la fiebre, que va desde la mácula a una pápula, ampolla, una pústula, una típica expresión en el rostro, cuerpo, y termina con una descamación con formación de costras entre 3 y 5 semanas posterior a la aparición de la fiebre y la erupción. ¿Con o sin prurito? Sin prurito. Una buena. Y bueno, hablando un poco de epidemiología, es muy prevalente en niños hasta 15 años, tiene una mortalidad del 10%, o sea, mata de una persona cada 10 que se enferma, y tiene una letalidad en niños hasta 4 años del 1 al 15%. De hecho, un estudio en el 86 demostró que no se transmite fácilmente, que esto que hablábamos, ya que son macrogotículas que viajan poco. De 214 personas infectadas que tuvieron 2.500 contactos, solamente 14 presentaron anticuerpos y muy baja cantidad de infecciones primarias. Y en cuanto al ciclo, se descubrió que esta enfermedad circula entre roedores arborícolas y terrestres de África y los primates no humanos. Y de esa manera puede, de alguna manera, hacer el derrame hacia el ser humano. ¿La prevalencia en niños hasta 15 años tiene que ver con la versión de la vacunación de los años anteriores? No, eso tiene más que ver, creo que yo, con el desarrollo del sistema inmune. No hay vacuna.
Y actualmente nadie está vacunado, o sea, los de antes de ¿Eso es por una cuestión económica? Claro, pero lo que pasa es que hay vacunas dando vuelta, pero no para África. ¿Pero por eso, pero es una netamente económico o también cultural? No, porque lo que pasa es que el aislamiento del virus, de la viruela, la vacuna es sobre viruela humana. Exacto. Y el virus de la viruela humana está en un termo en Estados Unidos solamente. No existe más viruela humana en todos lados. Entonces, lo único que pueden fabricar vacunas son ellos. Y tienen, según he escuchado que hay 56.000 dosis que tendrían para algún tipo de... Sí, y que de hecho, bueno, Estados Unidos estaba pensando en ya empezar a sacar dosis para las personas de alto riesgo. Eso me refería si es únicamente económico o en África, por ahí culturalmente no está... No, bueno, pero no es económico, no se produce la vacuna. Porque ellos se han vacunado para muchas cosas. ¿No? Sí, de hecho en África no se vacuna y es donde más cantidad de casos hay. Sí, está bueno puntualmente para esto. Claro, sí, sí. Bueno, el ciclo, como decía, roedores arborícolas terrestres, primates no humanos y sobre todo el consumo humano es básicamente por el contacto con estos animales mediante la cacería o el consumo de carne. Y acá es donde entramos a describir qué tipo de roedores. Resulta que en el 85, Kodakevich hizo un estudio de vigilancia epidemiológica en República Democrática del Congo y encontró serología positiva en esta especie de ardilla, la ardilla de la cuerda. Encontró una seroprevalencia interesante y en la ardilla de los palmares. Entonces, en ese momento, cuando se estaba investigando dónde podía estar este virus, se definió con que podía llegar a ser el reservorio principal, dado que no cursaba con la enfermedad y presentaba siempre títulos. O sea, ha evolucionado. Exactamente. Y en cuanto a roedores terrestres, la rata gigante de Gambia y la rata digamos de Gambia, que son dos especies diferentes, también demostraron circulación de anticuerpos. También se encontró anticuerpos en puercoespines y en pangolines, pero en menor cantidad. Y los primates no humanos, en este momento, también él, en las investigaciones que hizo, descubrió que eran huéspedes accidentales. O sea, ellos sufrían la enfermedad, igual que nosotros. De hecho, en los muestreos encontró primates con lesiones típicas como aparecen en nosotros. Y esto fue reforzado en un brote interesante en 2012, ya mucho más cercano, donde se encontró sintomatología en esta especie de primate, el Cercospora bati, con fuerte sintomatología y prevalencia de monkeypox. Pero la historia y el nombre del virus empieza en Dinamarca, en este instituto, donde las investigaciones que se llevaban a cabo aquí se llevaban a cabo en macacos devoradores de cangrejos, macacas fasciculares, y resulta que ellos empezaron a expresar esta enfermedad pustulosa y coincidió con que previamente este instituto había estado trabajando con roedores africanos. Entonces fueron a investigar al África y ahí encontraron, ahí Kodakevich que encontró la seroprevalencia. Pero estos primates no humanos son asiáticos y evidenciaron la enfermedad. Años más tarde se replicó, digamos, la fase de infección y demás en la misma especie y avanzaba desde las erupciones cutáneas y en las mucosas hasta neumonías fibronecróticas y patología en el aparato digestivo. Acá se describe bien en este tipo de trabajo la fisiopatología de la enfermedad, que es muy parecida a la viruela, en donde el ingreso es por piel, mucosas, tiene una incubación en linfonodo periférico, una diseminación linfohematógena y una viremia asociada a células del sistema mononucleofagocítico y ahí coloniza otros epitelios y ahí hace la expresión clínica de la enfermedad que lleva a infecciones secundarias. Estas infecciones secundarias terminan con una septicemia que puede, según el estado inmunológico del individuo, llevar a que se recupere o termine desencadenando la muerte del individuo. Esto fue descrito en los macacas fasciculares. Y en cuanto a otros primates, reportes de la OIE en 2014 en un santuario de chimpancés. Ahí están los datos epidemiológicos, 6 chimpancés. En Camerún, otro brote en un santuario en Mefú, también con muertes, grupos afectados,
digamos, una enfermedad que se hace presente en los primates no humanos con evidencia clínica. Y en cuanto a otros animales que sufren la enfermedad, aparecen los perritos de las praderas, una especie nativa de Norteamérica, que son muy usados como animales de compañía no convencionales, así como acá por ahí tenemos hurones o erizos y demás. Ellos también expresan la enfermedad. Y lo interesante de esto fue que en el año 2003 hubo un brote interesante en los Estados Unidos que afectó a 71 personas, y esto ingresó por una importación de ratas gigantes de Gambia, africanas, a tiendas de mascotas donde se contagiaron los perritos de pradera, y así hubo el brote en humanos. Afectó 6 estados de Norteamérica, de Estados Unidos. Bueno, con todo o sea, esto ya pasó. O sea, no es hoy que está ocurriendo. Pero hay una falta de control epidemiológico tremendo. Sí, sobre todo en lo que es el uso de recursos fauna, que es lo que decía Fidel. Ese contacto con la fauna hace que nos encontremos con estos fenómenos de spillover, como ocurrió con el SARS en el 2002 y ocurrió ahora en el 2019. Entonces al final no fue por el consumo de carne cruda de monos, sino por... Esa es la principal fuente de contagio en África, porque se consume mucha carne de monte. Pero también existe lo que estoy mencionando, digamos, como se contagia cuando el reservorio elimina, así como tenemos roedores acá que eliminan leptospira, elimina de alguna manera y vos lo contraes por contacto con piel, mucosa, abrasiones cutáneas, y si es persona a persona, por lo general, cuando hay una persona infectada, ocurre por macrogotículas respiratorias. Tiene que ser un contacto estrecho y muy cercano. Y bueno, en cuanto a las posibilidades diagnósticas, tenemos una serie de estudios, como ELISA, PCR, pero lo interesante es poder diferenciarlo de otros ortopoxvirus, como el de la viruela, y eso se hace con pruebas de alta especificidad, como lo es de inmunodifusión, de inmunofluorescencia y el radioinmunoensayo. Esas son las técnicas detalladas para poder diferenciar y llegar a decir, es un ortopoxvirus, monkeypox. ¿Están esas pruebas actualmente acá o no? No, todas las llevan a cabo, digamos, laboratorios del CDC. Digamos, en Estados Unidos se remiten muestras. Incluso hoy los laboratorios de acá en Argentina están remitiendo muestras al exterior. Justo como comencé la charla cuando me dijeron se mandarán las muestras al exterior, así es como se está trabajando hoy. Lleva su tiempo, pero bueno, de la urgencia. Por eso tenemos un caso en Argentina que yo lo voy a detallar, y 6-7 días después tenemos el diagnóstico confirmado. Y lo que decía Fidel, no hay vacuna contra monkeypox. La que es efectiva es la vacuna contra la viruela. Y es efectiva hasta 14 días post exposición y está reservada para los grupos de trabajo que trabajan con poxvirosis. Y bueno, en cuanto a un poco la prevención, siempre las medidas de protección personal, lo que son máscaras, trajes de trabajo, de protección personal, guantes, barbijos, cuando se trabaja con personas enfermas o con investigaciones fauna silvestre. Pero esto es para todas las enfermedades. En general. En general. Pero esta, al aerolizarse mínimamente, se requiere un poquito más de cuidado. Y bueno, nos encontramos entonces con una enfermedad que ya la empezamos a conocer, sabemos cuáles son sus reservorios, dónde circula, por dónde ingresa. Bueno, hay factores que pueden favorecer la emergencia, y sobre todo en África, que es vivir cerca de las zonas selváticas, de la zona endémica, el consumir carne de monte, y sobre todo África, que tiene los conflictos sociales, mucho movimiento de personas, migraciones y demás. Y para los de afuera, que por ahí van a visitar África, el mayor contacto, bueno, es el consumo de carne de monte o la importación de mascotas, de la fauna silvestre. En este sentido, bueno, encontramos que al haber factores que favorecen la emergencia, tenemos consecuencias. De hecho, en 1970 fueron los primeros casos de monkeypox en humanos. Esto ocurrió en la República Democrática del Congo. Los casos en 10 años más o menos fueron reportados 31 casos confirmados. En ese momento me imagino yo que la vigilancia epidemiológica, la información corría de manera muy lenta. Y al cabo de 16 años en el mismo lugar se reportaban 400 casos. O sea, a partir de ese momento la enfermedad se hizo endémica de la República Democrática del Congo. Y tuvo un segundo brote en el 96-97 con 88 casos.
De hecho, en ese momento se hizo vigilancia epidemiológica de especies de fauna silvestre y volvían a aparecer los roedores arborícolas, que acá está, bueno, los roedores terrestres, como la rata de Gambia, de 19 testeados, 3 positivos, los roedores arborícolas, donde aparecía la ardilla de la cuerda, 18 testeados, 7 positivos, incluso también aparecían datos positivos en elefante, en cerdo doméstico. Entonces ahí se demostró nuevamente que el reservorio eran los roedores arborícolas y terrestres de las selvas tropicales de África. Y algo un poquito más cercano, que esto fue tremendo, porque cuando vi por primera vez esta enfermedad me encontré con esta información, que en 2017 comenzó un brote el 7 de octubre en Nigeria, otro país de África que sufre mucho esta enfermedad, y en tan solo 20 días, quiero ir por atrás, y en tan solo 20 días teníamos 11 estados tomados. O sea, empezamos con un caso de un médico que había atendido a una persona que había tenido un cuadro de cefalea con erupciones, que había consumido carne de monte, y después ese contacto llevó a que en 20 días tengamos 11 estados con casos, que el CDC de Nigeria lo reportó muy bien. Acá está el número de casos: 172, 160 reconexiones diagnósticos, 61 confirmados. El rango de las semanas epidemiológicas se entraron en una semana 40, 41. Y la distribución etaria, sobre todo hombres de entre 20 y 40 años. O sea, los que practican un poco lo que es la inmersión dentro de los bosques, la cacería. Los más después. Los más después. Entonces acá nos inspiran, parece. Y algo un poquito más nuevo, en 2019, Singapur, con casos. Si tenés pilas, pídete esto. No, no es mío, la de Ah, bueno, se quedó sin pila. Bueno, también una persona en Nigeria que había viajado a Nigeria, que consumió carne de monte. Ahí está. Antes de venir a Singapur, ahora existió una boda en Nigeria y consumió carne de monte, posible fuente de transmisión. Luego se fue a Singapur y estalló un brote de viruela. Sí, esto no funcionó. ¿Un mono tiene en la mesa? Sí, consumen. Bueno, las medidas de difusión de la enfermedad. Y algo ya a fin del 2019, Inglaterra, como ahora, casos en Nigeria, casos contraídos en Nigeria. No sé si estoy tapando un poco, pero no me llega la señal. También, gente que viaja a países africanos y vuelve al lugar de origen, opiniones de los expertos, microbiólogas, departamento de salud pública, la viruela del mono se propaga fácilmente, ¿sí? Y en 2020, reportes, ¿no? Que la República Democrática del Congo sigue, ¿no? Con casos. El 1 de octubre, casi 5.000 casos, 4.500, desde el 1 de enero al 13 de septiembre. O sea, netamente endémica lo que dice la bibliografía. Pero para no andar mucho en esto, la distribución en República Democrática del Congo, las semanas epidemiológicas del 2019 y del 2020, con un brote parejito, con reemergencia, digamos, fines del 2020, donde se notifica. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a aparecer muchos casos, bueno, hay brote, pero la enfermedad circula todo el tiempo. Con casos reportados, vigilancia activa de seres humanos, vigilancia activa en fauna silvestre. Pero lo interesante de esto es que la historia comenzó acá. En el 58, la Organización Mundial de la Salud inicia la campaña de erradicación masiva de la viruela humana, la campaña de vacunación. Y 22 años después, no sé qué dice, y 22 años después,
en una asamblea de la Organización Mundial de la Salud, 22 años de vacunación, daba por erradicada la viruela humana. Por ahí Fidel recién habló que los veterinarios pudimos erradicar la peste bovina y la medicina humana erradicó la viruela humana. Pero la Organización Mundial de la Salud recomendaba vigilancia permanente en los presuntos casos, particularmente los contraídos en primates no humanos de África Occidental y Central. O sea, erradicamos la viruela, pero teníamos esa incertidumbre de ¿puede ser la misma enfermedad o no? Es una bomba de tiempo. Y bueno, lo interesante aquí es que cuando uno, por ejemplo, ingresa, a ver si puedo reproducir este video, a Google y ingresa al programa de monitoreo de enfermedades, el PROMED-MEI, que acá uno puede buscar cualquier tipo de enfermedad, aparecen reportes mundiales de todas las enfermedades que aparecen día a día, lo hacen los equipos de salud pública y demás. Uno si busca viruela del simio, monkeypox, aparecen brotes actualizados y todo el tiempo, y se ve por lo general, acá están los últimos brotes, actualizaciones mundiales, 26 de mayo, 25, el reporte, pero acá aparece Nigeria, República Democrática del Congo, República Centroafricana, nos vamos al 2020, el 19, si queremos, el 18, podemos irnos hasta el 2000, el brote de los Estados Unidos está acá, el 2002. A ver si puedo irme de acá. Y entonces nos encontramos con que, bueno, el 7 de mayo aparece un caso en Inglaterra. También de una persona que había estado de viaje por África y había regresado a Londres. El 12 de mayo, Escocia también reportó los primeros casos. El 14 de mayo, Londres identifica 2 casos más que no tenían nada que ver con el primero. Luego reportan 4 casos más que no tenían nada que ver por vigilancia epidemiológica con el de 14 de mayo y el de 7 de mayo. Portugal no se queda atrás. Y después Europa, con la mayor cantidad de casos, la posibilidad de que Estados Unidos tenga algunos casos, y el 18 de mayo, confirmado en Massachusetts, Estados Unidos, primer caso de viruela. Y los expertos que dicen, la mayoría de los casos están siendo detectados en hombres homosexuales, bisexuales, bueno, contacto fluido, ¿sí? En este caso. Suecia, Italia, y empiezan a aparecer las noticias. Bélgica, Europa con más de 100 casos, y la Organización Mundial, brote multinacional de viruela del simio en países no endémicos. Los casos al 21 de mayo, todos los confirmados, los sospechosos, total de 92 casos. La distribución geográfica de los países que están siendo afectados con casos, pero no descuida y no deja de decir que desde diciembre del 2021 a mayo del 2022, República Democrática del Congo tiene 1.238 casos. Y después le sigue Nigeria con 46, pero la zona endémica de la viruela del Congo. El 25 de mayo, el miércoles pasado, un resumen de todos los países afectados. Y Argentina, que no se queda atrás, con el primer caso sospechoso en ese momento, el 23 de mayo. Una persona que había estado en España o en Portugal, por acá. Había viajado a España entre el 28 de abril y el 16 de mayo. Y la confirmación de ese caso el 27, 5 o 6 días después. Y el mismo día, otros 2 casos sospechosos. O 3 casos sospechosos. Y terminamos cerrando aquí con el 26 de mayo, que es la última del boletín de la Organización Mundial de la Salud, con casi 300 casos, hoy ya hay más de 300 confirmados. Acá Argentina aparece sospechoso porque el 27 se confirma.
Y entonces nos encontramos con que, lo que decía Fidel, en todo el mundo, las enfermedades infecciosas transmitidas por animales que saltan a los humanos van en aumento. Las selvas tropicales, con su rica diversidad de vida animal, son focos de enfermedades. Y de pronto un brote que comienza en una aldea remota, como Manfuet, puede llegar a principales ciudades de cualquier continente en menos de 36 horas. Y esto por el fenómeno de globalización ocurrió con el SARS y está ocurriendo con esta hoy por hoy y ocurrió antes. Entonces yo por ahí me pongo a pensar y me voy al Google y digo, bueno, si esta enfermedad es endémica de las selvas tropicales, de países como Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, el mismo Congo, incluso hubo brotes reportados en Zambia años antes. ¿Qué posibilidad hay de que esta enfermedad se instale en la fauna silvestre con potencial reservorio en las selvas de Latinoamérica? Y uno piensa inmediatamente en Brasil, pero también puede pensar en Bolivia, y también puede pensar en el norte argentino, el noreste, en las yungas, en lo que es el Gran Chaco, seco y húmedo, y la selva paranaense con su mata atlántica. Y también con este fenómeno de tropicalización, las zonas subtropicales que hoy Santiago, Chaco, el norte de Córdoba, con algunos bosques, pensar en que puede establecerse más dentro de Argentina con potencial de reservorio, pero para esto no hay que hablar al aire, sino que hay que salir y muestrar imágenes, presentar proyectos de investigación, vigilar. No se puede pasar. Entonces, ¿qué recomienda la OIE a todo esto? Si aparecen casos, bueno, desinfección, manejo integral de plagas, cuarentena, pero sobre todo la vigilancia de donde aparecieron los casos. La vacuna prohibida para los animales. Pero en el 2004 crean un grupo de trabajo de enfermedades infecciosas emergentes en relación con la fauna silvestre. Y en ese momento dice, en vista del riesgo potencial planteado para la salud humana y la salud animal por la presencia de determinados agentes etiológicos, el grupo exhorta a los países miembros de la OIE a continuar su labor de vigilancia y aprovechar las oportunidades para mejorar la detección y medidas a adoptar respecto a los agentes etiológicos en la fauna silvestre. Y acá cita la viruela de monos. O sea que nosotros como país miembro tranquilamente hoy podríamos estar vigilando la viruela. Y en cuanto a herramientas que tenemos para la detección, bueno, nada, la resolución 422/2003 de SENASA para denunciar las enfermedades, tiene su lista de enfermedades exóticas, acá no figura monkeypox. Pero en el artículo 4 recomienda que cualquier persona, propietario o profesional pueda hacer una denuncia a la autoridad de aplicación si observa casos atípicos en animales. Bajo la resolución 540 tiene una planilla de notificación, se engloba a animales domésticos y también se engloba a fauna silvestre. Y esto sirve para también los colegas que hacemos pequeños animales, porque si los perritos de las praderas saltó, ¿por qué no esperar que salte en el perro, en el gato, que no se sabe? Y más teniendo casos en humanos. Pero hay que marcarse siempre en la ley 15.465, que es de salud pública, que tiene sus grupos de enfermedades, esto para los seres humanos. No aparece la viruela del mono, del simio, sí aparece la viruela humana en el grupo A, pero en el grupo D enmarca cualquier enfermedad exótica de etiología desconocida, aquellas no indicadas en el nombre de esta ley, cuando se presenten de forma inusitada o colectiva con caracteres de gravedad. Y en el artículo 4 de esta misma ley menciona al médico veterinario cuando se trate de animales. Entonces, pensando en un posible flujograma, siempre hay que constatar que existe epidemiología. Hoy ya tenemos epidemiología en seres humanos, de viruela de los simios, pero bueno, esto es netamente epidemiológico. Hablamos de casos en personas, casos en animales, se trata de un animal importado, cómo fue que entró, cuántos contactos hay, y así se toman las medidas de control, de acción. Y luego el contacto con los referentes para poder remitir muestras, que eso es la parte laboratorial.
Pero entonces, volvemos a esto, ¿no? O sea, cuando nos toca un foco de una enfermedad nueva, para Argentina en este caso, bueno, hay que actuar de manera integral para el enfoque de una salud, en donde lo que más importante veo yo desde nuestra profesión es la vigilancia epidemiológica, que se puede hacer en animales domésticos, en la fauna silvestre y demás, pero también la investigación de decir, bueno, puede existir un establecimiento de esta enfermedad en posibles reservorios de América Latina. De hecho, hasta investigación tan básica como esta que se generó en el año 2003 en Ohio, que descubrieron que nanopartículas de plata tenían un efecto positivo en la replicación viral, pero fue probado in vitro, todavía no está en vivo, entonces podría ser una medida terapéutica sumándolo a los antivíticos. Es el agua de plata que le dicen. Sí, sí. Y nos encontramos con esto, ¿no? La viruela del simio, monkeypox, viruela del mono, como quieran decirle, se levanta a raíz de la erradicación de la viruela humana. ¿Quién lo dice? La mayor investigadora de los últimos tiempos de monkeypox, Anne Raymond, que ella investigó monkeypox durante más de 10 años en países africanos. Ella es profesora, investigadora adjunta de la Universidad de California. Y ella dice, para encontrar una enfermedad, es buscarla. Es justamente lo que ella hizo. Recorrió con su equipo de trabajo África, muestreó, describió epidemiología y encontró que los casos anuales aumentaron de menos de 1 a 14 por cada 10.000 personas. Y todo esto tiene que ver con la vacunación, porque la mayoría de los vacunados, las personas que no están vacunadas son de la nueva generación. Y ella dice, lo que estamos viendo es un presagio de lo que vendrá. Esto lo decían en 2010, 2009. Se propagará con mayor deforestación, movimiento continuo de personas, áreas rurales o urbanas, tráfico de carne, animales silvestres, importación de mascotas, y cada nueva infección le proporcionará la oportunidad de evolucionar. En ese momento, 3 décadas después de la erradicación de la viruela, el virus de la viruela todavía merece nuestra atención. Y no solo deberíamos preocuparnos por su introducción accidental, como pasó ahora, sino también por una liberación terrorista deliberada. Este fenómeno de arma biológica, ya visto desde ese entonces, ¿no? Y entonces, bueno, no nos quedemos atrás. Si ella investigó en los seres humanos, los veterinarios podemos investigar. En el 2020, en plena pandemia, se investigaba un grupo de chimpancés, poblaciones de chimpancés en Parque Nacional Tai, que habían tenido brotes, erupciones en 2017 y 2018. De hecho, ahí en 2017 y 2018 se veían los chimpancés acicalándose con típicas lesiones de monkeypox. Y en el año 2019 investigaron, en el 2020 pudieron publicar la reemergencia en vía silvestre. ¿Sí? Este hecho de analizar muestras, colectar material fecal, de identificar linajes, de documentar que las partículas infecciosas también pueden ser llevadas por moscas, que parte de la dieta del chimpancé son roedores de las selvas y los principales reservorios. Entonces nos encontramos con que, como veterinarios, podemos buscar la fuente de enfermedad haciendo investigación en fauna silvestre. Y acá les dejo un video cortito de un grupo de trabajo de la CBC, está en inglés, no tiene audio, la compu, no sé, pero bueno, ahí habla un poco en inglés. Y más que nada para mostrar un poco los ambientes donde se trabaja, es muy similar seguramente al Amazonas, con trabajo con poblaciones rurales en situación como la ven. El monitoreo y vigilancia activa de roedores, se hacen campañas, se va como cintal en el monte, se captura con trampas Sherman, roedores terrestres, se hace una sedación, una anestesia, y se trabaja haciendo vigilancia epidemiológica, muestreando y viendo a ver cuánto es la prevalencia en esa zona, por qué la población tiene o no brotes. Y bueno, y se va describiendo a medida del tiempo esto de que decía Fidel, ¿no? Nos anticipemos a que vuelva a ocurrir. Qué lástima que no tiene sonido, pero no se vacuna. No se vacuna.
Haría falta como unos veterinarios sin fronteras que hagan medicina preventiva. Sin problema, ahí termina. Sí, no hay problema. Igual lo vamos a cortar ahí. Lo corto ahí, bueno, nos encontramos con estas imágenes, con esto quiero terminar. La Asociación de Primates de Primatología Argentina. Los monos de Argentina no transmiten la enfermedad. Es una enfermedad surgida en África, descrita por primera vez en primates de laboratorio. Y con esto yo entiendo que en su acto de defensa, porque la sociedad ahí nomás dice, uy, no, los primates, monkeypox, listo, salgamos a matar a todos los monos, los carayá, los caí. Y no, yo creo que esto en su defensa, esto creo que hay que investigarlo. Si los primates de África sufren la enfermedad, ¿por qué ellos no? Habría que investigar. Por suerte, creo yo que todavía no hay ese salto hacia los primates silvestres de acá de Argentina. La transmisión es contacto directo de persona infectada y el reservorio de los roedores de África, arborícola y terrestre. Y nada, lo que decía Fidel, ¿no? Proteger los ambientes naturales, no avanzar tanto sobre ello, hace que también haya un fenómeno ahí de dilución de enfermedades. Y nada, con esto, lo primero que yo sentí cuando escuché la clase de Fidel, dije, uy, qué miedo, che, ¿cómo me enfrento a esto? ¿Cómo nos enfrentamos a futuros profesionales? Y me quedó muy patente una frase que Fidel usó en ese entonces: ningún mar en calma y es experto marinero, Franklin Roosevelt. Y nada, hacer vigilancia activa, por ejemplo, aquí haciendo vigilancia de Zika acá en Córdoba, colaborando en la Universidad de Davis, o atendiendo, por ejemplo, un brote de sarna en Laguna Brava, en medio de la Puna sanjuanina, riojana. Que son escenarios que en ese momento a veces, che, bueno, son enfermedades de acá, pero bueno, nada, muchas gracias. Bueno chicos, la verdad que una clase magistral, son las 23:30 y escuchar esto, la verdad que le agradezco muchísimo, Fidel, te agradezco mucho, creo que es muy claro y bueno, incluso ahora creo que hay preguntas acá en la sala e incluso en la parte web, así que si lo pueden responder. ¿Está el asado o qué? Se me enfrió el asado. Se me enfrió el asado. No sé cómo leemos las preguntas en la web. Ahí lo van a decir. No, todos por ahora, todos halagos. Excelente, muy claro y conciso, este video, presentaciones, bueno, todos saludos para los grandes, pero preguntas por ahora no hay más. Por ahora preguntan, así que le pregunto tú del asado. Cuéntanos todo, no me entendió nada. Chicos, agradecido. Esto va a ser un plan continuo de gente así que se va capacitando. Creo que el único camino que hay en esta profesión es la capacitación continua. Hay una sola salud, no hay varias salud, que es una cuestión, también nosotros como veterinarios tenemos que tomar las riendas del asunto. Acá, gracias a Dios, en esta sala hay mucha gente que se dedica a la salud pública y una cuestión que tenemos que cada día que pase abundar más sobre el tema. Así que, más que agradecido, Fidel, Franco, un fuerte aplauso. Muchas gracias, chicos.